En esta presentación, como parte de la unidad 2 de Estadística Básica, presentaremos un caso estadístico en el cual analizaremos e interpretaremos sus datos, y para ello realizaremos una tabla de frecuencia, un histograma de frecuencia y un polígono de frecuencias acumuladas. El caso de análisis estadístico nos dice que una empresa ha registrado el tiempo exacto en minutos que cada trabajador tarda en desplazarse desde su casa hasta su lugar de trabajo, obteniendo los siguientes datos. Como primer paso ordenamos los datos de mayor a menor, y como podemos observar, el rango mínimo es de 1 y el máximo es de 60, por lo que hacer la resta entre los dos nos queda como rango 59. Como el total de datos es de 60, determinamos 6 clases y una amplitud de 10. En nuestra tabla de distribución de frecuencias tenemos en la primera columna las 6 clases, en la siguiente nuestros intervalos de clase. La frecuencia la determinamos al contar los datos de cada intervalo de clase, que en este caso fue de 10 en cada uno. La frecuencia relativa la obtuvimos de la división de la frecuencia entre el total de los datos, que era de 60. Nuestra frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia una después de otra. La distribución de porcentaje es nuestra frecuencia relativa multiplicada por 100, y la distribución de porcentaje acumulado es la suma de los porcentajes. Nuestra marca de clase está determinada por la suma de los intervalos de clase entre 2. El histograma lo obtuvimos graficando las frecuencias en el eje Y y los intervalos en el eje X. El polígono de frecuencias acumulada lo obtuvimos graficando la frecuencia acumulada en el eje de las Y y los intervalos de clase en el eje de las X. Al cuestionamiento, ¿cuál es el rango de tiempo de desplazamiento más común? Como podemos ver en la tabla de frecuencia y en el histograma, todos los rangos tienen la misma frecuencia, por lo que podemos concluir que no existe un rango de tiempo de desplazamiento más común. El siguiente cuestionamiento, ¿hay algún patrón o tendencia que puedas identificar? Ya que la frecuencia es constante en todas las clases, no hay un patrón evidente en los datos. Sin embargo, podemos decir que los tiempos de desplazamiento están distribuidos de manera uniforme en todos los intervalos de clase, lo que significa que no hay un rango de tiempo que sea significativamente más común que los demás. Cada intervalo de 10 minutos tiene la misma frecuencia de observaciones. Además, la distribución de los datos es simétrica y uniforme, sin picos o valles, que indiquen una concentración específica de tiempos de desplazamiento en algún intervalo. Y existe una amplia variabilidad en los tiempos de desplazamiento con un rango de 1 a 60 minutos, lo que indica que los trabajadores tienen tiempos de desplazamiento muy diversos. Conclusiones. La tabla de distribución de frecuencia y sus representaciones gráficas como los histogramas y polígonos de frecuencia muestran que los tiempos de desplazamiento se distribuyen de forma uniforme entre todos los intervalos, por lo que las frecuencias son constantes en todos los intervalos y la tendencia es una línea horizontal sin variaciones. También se observa que la media y la tendencia central es de 30.5 minutos y que no hay una moda presente en los datos, que el rango es de 59. La desviación estándar es aproximadamente 16.5 minutos y la frecuencia es de 10 y es uniforme en todos los intervalos. Con estos resultados podemos decir que los tiempos de desplazamiento de los trabajadores varía considerablemente, pero la mayoría de ellos tarda alrededor de entre 30.5 minutos en llegar a su centro de trabajo. Esta información es valiosa para la empresa, por lo que permite planificar e implementar estrategias para la mejora y eficiencia de su productividad y el bienestar de sus empleados. Por su atención, muchas gracias. Por último, les dejo las referencias.